Intervalo de confianza. Condiciones para el uso de las pruebas. Para saber si se utiliza la prueba Z o si se utiliza la prueba C, se deben cumplir una serie de requisitos. Veremos las condiciones básicas. Se utiliza la prueba Z cuando se conoce la varianza poblacional, cuando por otros estudios ya se sabe la varianza poblacional o el desvío estándar poblacional. En este caso siempre se utiliza la prueba Z. En caso de no conocerse la varianza poblacional, cuando n es mayor o igual que 30, siempre se utiliza la prueba Z. Entonces, cuando n es mayor o igual que 30, se consideran grandes muestras. Entonces, esta es la condición fundamental. Cuando se conoce la varianza poblacional, no importa el tamaño de la muestra, se utiliza la prueba Z. En el caso de no conocer la varianza poblacional, solo tenemos datos de la muestra y de esa muestra se estimó la varianza o el desvío estándar muestral, pero n es mayor a 30, se utiliza la prueba Z. Vamos a ver dos condiciones en que se pueden utilizar. Esta es la fórmula o la desigualdad para utilizar intervalo de confianza. Nos fijamos que, como habíamos dicho antes, este promedio poblacional se encuentra entre un límite inferior y un límite superior. Son muy similares. Es la media muestral o estimador puntual a la izquierda menos el punto crítico, en este caso Z de la tabla, por el error muestral que es el desvío estándar sobre raíz de n. Este mismo valor que está a la izquierda es el que está a la derecha. La única diferencia es que aquí es la media menos y aquí es la media más. También se puede utilizar otra fórmula muy similar en el caso de que se desconoce la varianza poblacional, entonces se estima el de la muestra, pero se tiene una n mayor o igual que 30 donde se consideran grandes muestras. En los dos casos se trabaja con la prueba Z para facilitar los cálculos. El cálculo del punto crítico Z de alfa sobre 2 puede ser extraída de una tabla. Para facilitar cálculos vamos a proporcionar los intervalos de confianza, el valor de Z en alfa sobre 2, conociendo la confianza del 90, 95 y 99. Si necesitamos estimar otras confianzas, lo podemos hacer utilizando la tabla Z y tomando los elementos. A partir de aquí, el valor de Z en alfa sobre 2, para el límite inferior y superior, con una confianza del 90%, utilizaremos Z igual a 1.645. Cuando la confianza es del 95% y ya definimos usar Z, directamente el valor de Z de alfa sobre 2 que vamos a usar aquí va a ser más o menos 1.96, porque a la izquierda, a la derecha, porque tenemos acá menos, acá más. Si es del 99%, utilizaremos 2,58. Cuando reemplazamos aquí va a ser 2,58 el negativo, 2,58 positivo. Los valores de la media nos da un solo valor y el desvío estándar o la estimación muestral. A partir de ahí nos vamos a un ejemplo. Para conocer el tiempo promedio que los estudiantes de Estadística General de la Facultad de Ciencias Agrarias tardan en terminar un examen, sabiendo que la varianza poblacional es 64. Eso quiere decir que por estudios anteriores se sabe que la varianza poblacional es de 64. Por tanto, también podemos decir que el desvío estándar poblacional es de 8 minutos. Es la diferencia. Se tomó una muestra de 45 estudiantes y se ha encontrado que el tiempo promedio es de 90 minutos. Con una confianza del 95%, ¿cuál será el intervalo de tiempo real para concluir el examen para todos los estudiantes? A partir de una muestra o de una estimación puntual que es la media muestral, vamos a estimar un parámetro donde estime el tiempo promedio real mu, límite inferior y límite superior. Solución. Vemos que la varianza poblacional es 64. Si le aplicamos raíz cuadrada a la varianza, tenemos que el desvío estándar es de 8 minutos.
Se tomaron 45 estudiantes, que es el número de la muestra. X barra, que es el promedio de esta muestra, es de 90 minutos. De la muestra se sacó este estimador puntual. Confianza del 95%. A partir de allí vamos a seguir puntos muy sencillos para poder resolver. El primero es, nos fijamos que ya tenemos la media, que es el estimador puntual. Entonces tenemos que identificar cómo es, si conocemos o no la varianza poblacional y también mirar un poquitito el tamaño de la muestra. Como se conoce la varianza poblacional, se utiliza Z. A su vez, N es mayor a 30. Nos dice que la confianza es del 95%. Dijimos por la tabla que vimos antes que cuando la confianza es del 95% y utilizamos la tabla Z o la prueba Z, el valor de Z de alfa sobre 2 va a ser 1.96, más o menos porque vamos a llevar a la izquierda y a la derecha. Siguiente punto, reemplazar en la fórmula, en la desigualdad. Entonces, el tiempo promedio poblacional, en este caso mu, es mayor al límite inferior y es menor al límite superior. Entonces, nos vamos a reemplazar los valores. La media es de 90 minutos, en este caso menos Z de alfa sobre 2, 1.96 por 8 sobre raíz de 45. Esto mismo se repite a la derecha, pero aquí tenemos la media más. La media menos una estimación, la media más una estimación. Al aplicar el cálculo a la izquierda, al hacer el cálculo encontramos 87.66 minutos. Y al calcular el límite superior nos da 92,33 minutos. Conclusión, con un 95% de confiabilidad o de confianza, el tiempo promedio real estimado para concluir el examen se encuentra entre 87,66 y 92,33 minutos. Esto se puede estimar para diferentes confianzas. Si estimamos para el 95, ustedes pueden estimar con el mismo problema un intervalo de confianza para el 90% y otro intervalo de confianza para el 99% para poder aplicar este mismo ejercicio. Tenemos otro ejemplo. Supongo una variable aleatoria X para designar el peso de un pasajero de avión que se interesa en conocer el peso promedio de todos los pasajeros. Como hay limitaciones de tiempo y dinero, para pesar a todos se toma una muestra de 36 pasajeros, de la cual se obtiene una muestra de 160 libras, aproximadamente 72, algo de kilos. Suponga además que la distribución de los pasajeros tenga una distribución normal, con sigma igual a 30 libras. Haya un intervalo de confianza para el 95%. Sacamos los datos. La media equivale a 160 libras, que es el estimador puntual. Nos fijamos que como n es mayor que 30, además nos dice en el problema que sigma es 30, se utiliza z. Entonces, a su vez, la confianza ya nos dice que es 95%, podemos establecer que Z se va a usar 1.96. El gráfico, lo que me indica este gráfico es que la confianza se encuentra en el centro y en los extremos se encuentra el margen de error. Si hay 95% de confianza, hay un 5% de margen de error y eso se divide en dos extremos, 0,025 y 0,025. Cuando la prueba es Z, me interesa conocer los valores de Z 1.96, menos 1.96 y 1.96 para reemplazar en mi fórmula. Entonces, calculo la desigualdad para encontrar el promedio utilizando la media menos la estimación, la media más la estimación, y encontramos al reemplazar que el peso promedio de los pasajeros, el peso real promedio de los pasajeros se encuentra entre 150,2 libras y 169,8 libras, siempre con un porcentaje de confianza. Con este mismo ejemplo pueden calcular con una confianza del 90 y del 99 para poder revisar mejor este paso.